Buenas noches. Dice la palabra de Dios en el Salmo 143, 10, que está proyectado en la pantalla. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu espíritu me guía a tierra de rectitud. Saben que cuando uno conoce a Cristo como Salvador, empieza a escuchar este término, esta oración, este concepto de la voluntad de Dios. Los adolescentes y jóvenes que tienen una vida por delante, un montón de cosas por descubrir, se preguntan cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Cuando somos padres nos preguntamos cuál será la voluntad de Dios para nuestros hijos y qué quiere Dios de lo que nos queda de la vida. ¿Y cómo podemos definir a qué nos referimos cuando hablamos de la voluntad de Dios? Es muy simple, o es más simple de lo que muchas veces creemos que es. La voluntad de Dios es el deseo de Dios, de su corazón. Yo te pregunto, ¿cuál es el deseo de Dios? Vos me vas a poder decir algunos que Él tiene para vos, para mí también. La voluntad de Dios es su deseo, es lo que Él quiere. Es lo que Él quiere, y es muy fácil saber a veces lo que Dios quiere. Y en la medida que vos y yo vamos obedeciendo lo que sabemos que Dios quiere, se van abriendo nuevos caminos, y tiene que ver con que Él te enseña a través de la palabra, de una manera clara y concreta, cuál es su voluntad, y tiene que ver con el Espíritu que te guía a la buena tierra. Son las dos. Mirá, es muy fácil. Recién orábamos por 3 familias: familia Sánchez, familia de la Cruz y familia Ruiz. Ellos, haciendo la voluntad de Dios, escuchando la voluntad de Dios en su palabra, fueron guiados por su espíritu a tierra de rectitud, a un lugar que vos y yo no vamos a ir, no fuimos. Es a la obra misionera en países donde el evangelio nunca llegó. ¿Por qué? Porque es un proceso de tiempo en el cual ellos hicieron la voluntad de Dios y Dios los tocó y los llamó. El concepto es este: ellos hacen la voluntad de Dios allá, nosotros hacemos la voluntad de Dios acá. Y hacer la voluntad de Dios es más sencillo de lo que muchas veces creemos. Tiene que ver con hacer caso a su palabra, tiene que hacer caso a lo que pasa, para que te puedas acordar las 3 P: a la palabra, a lo que pasa y a las personas. Es decir, que Dios se va a revelar por la palabra de Dios. Pregunto fácil: ¿Dios quiere que mientas? No es su voluntad que vos mientas. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Dios quiere que vos te alejes de Él? No. Esa es la voluntad que está explícitamente escrita en la palabra. Hay un montón de cosas que sabemos de la voluntad de Dios. Es decir, que vos y yo sabemos más de la voluntad de Dios de lo que a veces nos imaginamos. Y a veces nos preguntamos cuál será la voluntad de Dios. Está acá. No hay mucho para buscar. Pero también Dios te habla por lo que pasa. Las circunstancias, las realidades de la vida te van guiando y te van llevando a los caminos que Él te quiere llevar. Y lo toma Pablo para que sea un evangelista a los gentiles, y lo toma Pedro para que sea un evangelista a los judíos, y lo toma Juan para que sea un pastor en la iglesia, y a estos hermanos que te mencioné para que hagan la obra misionera ahí, y te toma a vos y me toma a mí, y Él te va guiando a través de lo que te va pasando. La familia que te tocó, el que te discipuló, el ministerio, los dones que vos tenés, la escuela que estás, la carrera que vas a elegir. Dios te va guiando porque Él quiere hacer su voluntad con tu vida y con la mía. Es lo que te pasa, es la palabra y son las personas. Un montón de veces personas espirituales te van ahí con la palabra de Dios, con un consejo, con un desafío, con una carga que te contagian y no se separa. No es que Dios me está hablando por este. Te habla de la misma manera. Es la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver algunos textos. 1 Tesalonicenses 4:13. ¿Lo tenés, Veré? Yo lo busco en la Biblia. Dice así. 1 Tesalonicenses capítulo 4:3. Dice: pues, escuchad bien, la voluntad de Dios es vuestra santificación,
que os apartéis de fornicación. Y ahí está reflejada. ¿Querés saber cuál es el deseo? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cuál es su voluntad? Tu santificación y la mía. El domingo hablábamos de este concepto. ¿Sabés qué es algo santificado? Es algo escogido, separado, con un propósito. Por ejemplo, esta silla es separada de todas las sillas. Quizás podría estar en un bar, podría estar en un colegio, podría estar en un teatro, pero fue comprada con un propósito. ¿Cuál fue? Puesta acá, en la iglesia, para el servicio del Señor. Lo mismo los ventiladores y la pantalla y el cañón y todo. Pero el Señor hizo con objetos, si utiliza esa palabra, santificar objetos, tomarlo del uso común para darle un uso para el Señor, y Él se usa para tu vida y para la mía. La idea es que el Señor te compró con precio y te tomó y te sacó para santificarte. Somos apartados con un propósito. Y el propósito es que hagamos la palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te apartes de fornicación. Que yo me aparte. Ese es el concepto de la luz y las tinieblas. Cuando más lejos me voy de la luz, más me acerco a la oscuridad. Bueno, ese no es el deseo de Dios. Que te apartes de fornicación. Fíjate otro pasaje. 1 Tesalonicenses 3:13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Este es el concepto. Santifica, acordate, separado con un propósito. El día domingo dábamos el ejemplo de los botines de fútbol, del vestido de la novia. ¿Sí? Las mujeres que se casaron y se pusieron un vestido blanco de novia, no se lo ponen para ir a trabajar, para ir a la escuela, no se lo ponen para cocinar. Fue comprado con un propósito, para que venga al altar. Cuando nos compramos los botines de fútbol, no lo compramos para venir al culto, ni para ir a trabajar, lo compramos para jugar a la pelota en la cancha de fútbol. Este es el concepto, apartado con un propósito. Esta palabra que dice el apartado de Dios es irreprensible. Ese es el concepto de hacer la voluntad de Dios y sos irreprensible. La palabra es que no te pueden agarrar, que no tenés manija, que no hay... nadie puede acusarte por cuestiones que tienen que ver con la ética o con la moral. No debes plata, no robás. ¿Por qué? Porque hay una cuestión, hay barreras éticas de la palabra. Vos sos santificado con un propósito. Yo no puedo, porque fui separado. Por más que los otros puedan hacerlo, porque no conocen a Dios, yo fui separado en el mundo con un propósito específico. Y barreras morales. Por eso somos fieles a las esposas, por eso nos apartamos de fornicación, por eso no nos contaminamos con lo que aparece en el celular, con lo que te mandan. Ahora, el bosquejo en esta noche tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Y ahí el bosquejo se divide así. Acercarse a la purificación es alejarse a la plaga. Si querés anotar, podés anotar. 1. Acercarse a la purificación es alejarse a las plagas. Punto número 2. Anotá. Punto número 2. Acercarse a la palabra es alejarse al pecado. Punto número 2. ¿Está Grisela? Punto número 3. Acercarse a la presencia es alejarse al perverso. Y podemos decir, vamos directamente a Números capítulo 8. Números capítulo 8, verso 18 al 21. Números capítulo 8, del 18 al 21. Dice, y he tomado, escuchá bien, y he tomado de los levitas en un lugar de todo primogénito de los hijos de Israel, y yo he dado el don, en don los levitas, a Aarón y a sus hijos de entre los de Israel, para que ejerzan el ministerio de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario,
Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todo lo que Jehová mandó a Moisés de los levitas. Así hicieron con ellos y con sus hijos. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Y Aarón ofreció ofrenda delante de Jehová e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión, delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron ellos. Escuchá el verso 24. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer en el ministerio del servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para ser de guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harán con los levitas en cuanto a su ministerio. Hasta acá nomás la palabra de Dios. ¿Qué era este acto, este hecho? Moisés consagraba a los hijos de Aarón para un ministerio especial. Los hijos de Aarón, la rama de Leví, eran separados entre las otras 11 tribus con un propósito. Ellos tenían que ministrar el tabernáculo. Ustedes recuerden que el templo de Dios no estaba construido. Ellos habitaban en tabernáculos que lo iban armando, desarmando. Tenían ahí un montón de ritos que cumplían. Tenían un montón de elementos que administraban. Ellos eran los sacerdotes. Ellos eran los encargados de acercar el pueblo a Dios. Qué maravillosa tarea tenían los levitas. Pero tenían que cumplir con esto. Lo tenía que agarrar Moisés y los tenía que purificar a Aarón y a los hijos de Aarón y a toda esa descendencia, porque cumplían con un ministerio especial del Señor. Qué maravillosa tarea. Nos purificamos y dice, cuando te purifiques no vendrán plagas. Es decir, hay una promesa. Si no querés que venga la maldición, si querés que la bendición de Dios esté sobre tu vida, te tenés que purificar, te tenés que limpiar. Y el concepto era que tomaban y en ese rito ellos se limpiaban y estaban aptos para hacer un ministerio. Como pasa hoy. Cuando venís a Cristo, no le da lo mismo a Dios que cualquiera le pueda servir. Hay requisitos. Y como los hijos de Aarón, los hijos de Dios hoy, tenemos que estar limpios para la obra del ministerio. Acá tenían que cumplir una cierta edad, tenían que purificarse. Bueno, hoy es igual. Nos purificamos y las plagas no vienen sobre... ¿Sabes qué significa esto de las plagas? No está hablando de las plagas de Egipto, de Faraón. Está hablando de que si querés que te vaya bien, si querés que Dios te bendiga, te tenés que purificar. Y así vos te vas a proteger de un montón de plagas que andan dando vuelta. ¿Sabes que Satanás está dando vuelta de tu vida, de tu familia, de tu ministerio? Él da vueltas porque te quiere destruir, porque te quiere amargar, porque te quiere lastimar y te quiere dañar. Y cuando uno no se purifica, cuando uno no le hace caso al Señor, abre puertas para que la plaga entre por ahí. La discordia, las peleas, el orgullo, el rencor. ¿Y uno qué necesita hacer? Como hacía el pueblo, la familia de Leví, se purificaba delante de Dios. Otro versículo, Levíticos 8. Levíticos capítulo 8. Fíjate, versículo 24. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha y sobre los pulgares de la mano derecha y sobre los pulgares de los pies derechos, y roció Moisés la sangre de todo el altar de alrededor. Hasta acá nomás, te quiero contar lo que hacía. En este rito que estábamos viendo, sacrificaban un animal y era un símbolo de consagración cuando tomaban a los hijos que iban a hacer este ministerio. ¿Sabés qué hacían? Con la sangre del sacrificio lo ponían en las orejas, pintaban sus pulgares y pintaban los pulgares de los pies.
Y para nosotros no tiene mucho sentido quizás hoy, pero para ellos sí. ¿Sabes qué significaba para uno de la familia de Leví que venga el sacerdote que era más grande que él y cuando cumplía 25 años hacía un sacrificio mojaba la sangre del animal y colocaba en el lóbulo de la oreja, en el de los pulgares y en el de los pulgares de los pies? Significaba que iba a consagrar lo que iba a escuchar, iba a consagrar sus manos, lo que él iba a hacer, iba a consagrar sus pies, a dónde iban a ir. ¿Te acordás Romanos capítulo 12? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis tu cuerpo en sacrificio vivo. Lo que vas a escuchar. ¿Sabes? Que la purificación tiene que ver con lo que dejamos entrar en nuestros oídos. Hay un pasaje que hoy aprendí, que es maravilloso, que te quiero compartir, que está en Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12, verso 4. Ponelo, Bere. Y vamos a ver un par de versículos. Dice, escucha bien. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo debajo del ruido de la muela, cuando se levantaren la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Este está describiendo, ahí nomás, está describiendo un cuerpo que muere, pero para los judíos era muy significativo lo de las puertas. Ustedes saben que Ezequiel, él va a tener una visión y ve cómo la presencia de Dios entra por la puerta del oriente a Jerusalén. ¿Sabes qué hicieron los judíos? Cerraron la puerta del oriente. Porque eso tenía todo un símbolo. Hoy en Jerusalén la puerta del oriente permanece cerrada. ¿Sabes por qué? Porque dicen que Dios pasó por ahí. Y si Dios pasó por ahí, el único que puede pasar es Dios. Y esto significa, es el mismo símbolo con los oídos. ¿Te acordás que te dije que los oídos eran consagrados? Si la fe llegó a tu vida por el oír la palabra de Dios, y Dios entró a tu vida por los oídos, tenés que consagrar los oídos. Y no tenés que permitir que el pecado entre por acá, porque va acá, a la mente, y acá, al corazón. Por eso tus oídos y los míos deben ser purificados, y a cerrarle la puerta al chisme, y a todo lo que puedas escuchar que te va a dañar, te va a contaminar, porque tus oídos, cuando entró Dios, solamente son para que Dios entre por ahí. Escuchá las cosas que te bendicen. Otro versículo, Eclesiastés 5, 1. Cuando fueres a la casa de Jehová, guarda tu pie. ¿Te acordás que hablamos que eran los oídos y eran los pies también? Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Sabes qué es esto? Cuando vengas a la casa de Jehová, no te apresures. No, porque yo quiero ir, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Qué ministerio voy a estar? Pará, no te apresures, porque eso es de necios. Escuchá. Tenemos que escuchar al Señor. Otro versículo. Proverbios capítulo 5. Versículo 8. Dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Está hablando de una mujer. Es un sentido figurado. Personifica a la ramera como esa mujer que seduce a las personas a pecar para arruinar la vida. Está Satanás detrás. Puede ser el pecado que sea, que te va a seducir. Cerrale la puerta. Purificación. Santiago capítulo 4, verso 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La iniciativa la tengo que tomar yo. Dios me está esperando. El concepto ya lo explicamos muchas veces. Es como dos personas enemistadas que se dan la espalda y Dios hizo esto. Pero Él está esperando que yo haga lo mismo. Ese es el concepto. Acercaos a Dios y Él se acerca. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad nuestros corazones. Ese es el concepto. De purificarnos a través de la confesión y el arrepentimiento. Otro versículo, Hebreos 10, 22. Fíjate. Acerquémonos con corazón sincero y con plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. ¿Sabes cuál es la idea?
Que si sentís que tu mente, tu corazón, tus manos, tus pies, tus oídos están contaminados y querés hacer la voluntad de Dios, hay algo que tenés que hacer, que es confesar, que es acercarte, que es purificarte, como cantamos. Y Él te puede lavar con las aguas de su perdón. Y esa es la voluntad de Dios. Querés descubrir lo grandioso que Dios tiene para tu vida, que te purifiques, que me purifique. Porque venimos de allá afuera todos contaminados. Nos levantamos a la mañana y salimos a este mundo y en el mundo nos ensuciamos. Pero tenemos todos estos pasajes que nos enseñan que podemos venir y acercarnos con confianza y encontrar pureza. Segundo punto, dice acercarse a la palabra es alejarse del pecado. Primero nos acercamos a la purificación y no viene el juicio de Dios, no vienen las plagas. No abrimos las puertas a las consecuencias del pecado sería. Segundo punto, me acerco a la palabra, me alejo al pecado. Mirá, yo tenía un amigo cuando estudiaba en Monte, que el último año comenzó a tener un par de conductas extrañas, se empezó a aislar, se comenzó a alejar, de repente se notaba en su rostro y en sus actitudes amargura, no entendíamos por qué, ya no quería compartir con los demás. Y cuando terminamos el tercer año, él estuvo 3 años, 2 en pecado, y el pecado salió a la luz ahí a lo último. Y nos enteramos tarde, no lo pudimos ayudar, él tampoco se dejó ayudar. Pasaron los meses y él me escribe un correo electrónico desde otro lugar del mundo y me pone, andá al depósito, que ahí dejé un par de cosas que son mías y hay una Biblia nueva, agarrala para vos. Bueno, entonces fui al depósito y abrí una Biblia, todavía la conservo y tenía esta frase que la dijo Moody. Decía esta frase: o el pecado me alejará de este libro o este libro me alejará del pecado. Y en el caso de él fue triste, porque el pecado lo alejó de este libro. Y es así, a algún lado me acerco y a otro lado me alejo. Salmo 119, 150. Salmo 119, 150. Dice: se acercaron a la maldad los que me persiguen y se alejaron de tu ley. Acá está bien marcado, mirá, se alejaron a la maldad los que me persiguen. Y porque se acercaron a la maldad, por decantación, ¿qué pasó? Se alejaron de tu ley. Es la maldad, se opone a la ley de Dios. Es la maldad en contra de la palabra de Dios. ¿Dónde estás más cerca? ¿Dónde estoy más cerca? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿A dónde estamos más cerca? ¿De la maldad o de la palabra de Dios? Otro texto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Es un pasaje conocido. Cuando nos convertimos al Señor, decimos que somos niños espirituales. Dice: desechando toda malicia, todo engaño. Ves que nos vamos alejando de lo malo, toda hipocresía, toda envidia, todas detracciones. Y como me alejo de todo eso, hay un deseo en mi corazón, deseando como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por hombres, mas para Dios escogida y preciosa. A algo me acerco y a algo me alejo. Si yo desecho de mi vida la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, las detracciones, es porque me acerco a la palabra de Dios y la comienzo a desear como un alimento esencial para vivir, como el niño que necesita el pecho de su mamá. Y cuando empiezo a crecer, el alimento empieza a cambiar. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Dice, verso 11 y 12, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque
habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenés necesidad de que vuelvas a enseñar cuáles eran los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenés necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sabes qué es esto? Es que hay algo que es natural y hay algo que no lo es. Cuando somos recién nacidos en Cristo es natural que necesitemos la leche, el alimento sólido. Pero cuando tenemos años en el Evangelio hay algo que no es natural. ¿Un niño de 5 o 6 años puede vivir los 5 o 6 años tomando leche? Necesita otros nutrientes. Va a tener problemas en su crecimiento, en su comprensión, en sus relaciones, en sus emociones. Cuando un creyente se pasa la vida tomando leche, tiene estos problemas espirituales. No puede crecer. El síndrome de Peter Pan. Toda la vida soy un niño, a veces espiritual, y no podemos. ¿Saben? Nos acercamos a la palabra, nos alejamos al pecado. Y por último, me acerco a la presencia de Dios y me alejo del perverso. Y acá vamos a ver claramente 3 manifestaciones de la voluntad de Dios. Que nos purifiquemos, que amemos la palabra y que amemos su presencia. Acá es el mismo concepto. A alguien me alejo, a alguien me acerco. Ustedes saben que Caperucita Roja, ¿escucharon la historia de Caperucita Roja? Caperucita Roja, cuando la inventaron los franceses, es una historia que tiene más de 100 años. ¿Saben por qué? Porque le enseñaban a los niños en Francia, dicen que fue un inglés el que inventó la historia, pero comenzó en Francia todo esto de Caperucita Roja. Lo usaron los franceses para enseñarle a los chicos que tenían que tener cuidado con quién se juntaba, no acercarse a extraños. Saben que pasaron 100 años y hoy les enseñamos a nuestros hijos que no tienen que hablar con extraños y que tienen que tener cuidado con quién se juntan. Pero nosotros que somos los adultos, es lo mismo. Tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos. Y acá está claramente el perverso, está en la palabra de Dios ahí de una manera clara, que tenés que tener cuidado por la naturaleza que él tiene. Yo tuve un conflicto con mis amigos. Yo hice el secundario con amigos que eran buenos muchachos. Ninguno tenía adicciones, ninguno era un alcohólico, ni un drogadicto, ni siquiera fumaban. Eran deportistas, jugaban en la liga. Y yo tenía esa contradicción que, no, porque no te edifican. ¿Y por qué no me puedo juntar con ellos? Una vez entendí, después de haber estado en el instituto y yo con este dilema en el corazón, me acerqué a saludar a uno de ellos, era un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, no recuerdo. Y cuando llegué, después de estar un año ahí con la palabra de Dios, escuchando todos los días la Biblia y demás, volví y pude estar ahí y mesa llena de alcohol, cumbias, baile, un lugar donde uno no se sentía cómodo, y puedo entender, porque está en la naturaleza. No conocen al Señor. Mira, hay una historia que es la del escorpión y la rana, ¿la conoces? Dice que el escorpión le pide a la rana, llévame hasta el otro lado del río. No, porque vos me vas a picar. No, porque si te pico nos morimos los dos. Llévame hasta el otro lado del río. Entonces la rana, ¿qué hace? Le dice, bueno, dale, subite. Y lo carga. Y se van. ¿Sabés qué pasó? Llegaron a la mitad del río y el escorpión la picó. Y la rana le dice, ¿qué hiciste? Ahora nos morimos los dos. Y se ahogaron. ¿Y sabés cuál es la moraleja? Lo hizo porque estaba en sus genes, en su naturaleza. Y cuando pensamos en las personas que no conocen al Señor, pueden ser buenos en sus intenciones, pueden pensar que hacen bien las cosas, pero tarde o temprano tienen una naturaleza que a vos te van a dañar y te van a terminar picando. Fíjate, algunos versículos. Algunos. Vamos a ver algunos.
Primera de Corintios 5, 13. Dice la palabra de Dios: porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Te cuento lo que pasaba? En la iglesia había un muchacho que lo engañaba a su padre con la que ahora era su mujer, que no era la mamá. ¿Me comprendés? Era su madrastra. Y lo engañaba a su padre. Sexualmente lo engañaba. Entonces Pablo condena el pecado y dice: a ese, sáquenlo de la iglesia. No se junten con él. Porque hay que sacar, ¿sabes? Pensá que este muchacho quizás era un buen compañero de trabajo de sus compañeros de trabajo. Quizás este muchacho era un buen amigo de sus amigos. Pero en la iglesia era un problema. Por eso tenés que tener cuidado con quién te juntás. Yo tengo que tener cuidado con quién me junto. A veces la inmoralidad puede entrar por mis relaciones, pero vamos a ver otro pasaje. Proverbios 3:32. Proverbios 3:32. La maldición de Jehová está en la casa del impío. 3:32, perdón, 32. Dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Está? Otro pasaje. 2 Tesalonicenses 3:2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Dice, escuchá: y que sean librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Repetimos: y para que sean librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. El primero era un problema moral, ahora es un problema doctrinal. Ojo con esto. Tenemos que tener cuidado con esto. ¿Sabés que hay personas que parecen buenas, piadosas, y son tremendamente usadas por el enemigo? Porque atacan por otro lado. No es un ataque que tenga que ver con lo moral, con lo ético. Pueden ser muy correctos, pero tener problemas doctrinales. En este caso pasaba eso, eran los falsos maestros. Eran perversos para el Señor. Ahora, mira, solamente te voy a decir 5 características de los amigos que tenés que elegir. Y está con el acróstico, amigo. La A, Grisela, si no anotás, después te lo paso. A, tus amigos te tienen que acercar a Dios. ¿Querés saber cuál es la voluntad de Dios? Juntate con personas que te acerquen a Dios. Hay algunos que te van a alejar. Proverbios 1, del 10 al 15, fíjate, tené cuidado. Si tus amigos te quieren engañar, si te dicen ven, vamos, ojo, no te juntes con ellos. Dice que había un hombre que era paralítico, ¿te acordás la historia? Que no podía llegar a donde estaba el Señor Jesús. Y si no fuera porque 4 agarraron y lo llevaron, él no podía encontrarse con Cristo. Cuando elegimos relaciones tienen que ser como esos, que te toman y te son de bendición porque te ayudan y te acercan al Señor Jesús. M, te tienen que motivar espiritualmente. Como Pablo era amigo de Timoteo. Hay varios versículos. Como Pablo tenía compañeros que eran fieles. Esos te van a motivar para hacer la obra del ministerio. Y tienen que ser íntegros. Viste que el domingo hablamos de Daniel y sus amigos. Me encantan las cosas que uno puede suponer de esa historia que no las conocemos. ¿Se conocían en Jerusalén o se conocieron en Babilonia?
Quizás dijeron, ven, coman todos. Y los únicos 4 que no se levantaron, y toda la multitud dio un paso al frente para comer la comida del rey, y ahí se conocieron, porque esos marcaron una diferencia, eran íntegros. Ya en el capítulo 2, si te diste cuenta, Daniel no está siendo sometido a esa adoración a la estatua que Nabucodonosor, porque estaba en otro lado. Ya Dios lo había llevado con su voluntad, su propósito. Él era un ministro en la corte. Pero sí estaban ahí esos 3, íntegros, porque no se arrodillaron a la idolatría. Tenés que buscar amigos que sean íntegros al Señor. Después le tocó a Daniel en el capítulo 6. ¿Te acordás? Y también fue íntegro. Estuvo dispuesto a ir al foso de los leones. Los 2, íntegros. Amigos G. Los amigos tienen que señalar al Señor, a buscar la gloria de Dios. David y Jonatán, ¿te acordás? Esos eran amigos de verdad. ¿Y sabés en dónde estuvo el gesto que Jonatán fue un gran amigo de David que buscó la gloria de Dios? ¿Quién era el hijo del rey? ¿Te acordás la historia? ¿Cuál de los 2 era el hijo del rey? Jonatán. Es decir, que en un sentido real, ¿a quién le correspondía el trono? A él. ¿Pero qué dijo Jonatán? No, vos sos el escogido de Dios. A vos te ungió el Señor. No importa quién se pone la corona. Lo importante es la gloria de Dios. Y Dios te eligió a vos. Ese es un amigo de verdad, que busca la gloria de Dios. Y por último, obediente. Busca amigos que busquen hacer la voluntad de Dios. ¿Te preguntaste alguna vez cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo me lo pregunté un montón de veces. No sé qué querrá el Señor para mí en los próximos 5 años o en los próximos 10, si no me muero antes, si no me viene a buscar. Pero hoy aprendemos que la voluntad de Dios es purificarnos, es acercarnos a la palabra y es acercarnos a su presencia. La voluntad de Dios es alejarnos de las consecuencias del pecado, alejarnos del pecado y alejarnos de los perversos. ¿Vamos a orar? Señor, en esta noche te queremos dar gracias porque la vida sería mucho más fácil si nosotros haríamos lo que tú nos dijiste que hagamos acá en este libro. Tu voluntad está acá. No es difícil, es fácil, es agradable, es perfecta, es buena. La carga que tú nos diste es fácil y es ligera, y la podemos llevar. Es mucho más liviana que las cargas del pecado y de las consecuencias del pecado. Señor, y yo te quiero pedir que en esta noche sean limpiados, Señor, nuestros oídos para recibir tu palabra y para poder entender, Señor, que tú nos santificaste, nos compraste con un propósito y estamos acá en el templo para consagrarnos a ti. Señor, y pensamos en los hijos de Leví, Señor, que le eran untadas las orejas y las manos y los pies con sangre, todo un símbolo que eran sus oídos, sus manos y sus pies consagrados para Jehová. Señor, en esta noche pensamos en nuestras vidas. Señor, que podamos reflexionar y mirar para adentro. Quizás merecen ser, Señor, nuestros oídos consagrados otra vez a ti. O nuestras manos con lo que estamos haciendo no te estamos glorificando, Señor. O nuestros pies que se desviaron y se juntaron con las personas, Señor, que nos van a dañar por la naturaleza que tienen. Señor, te pido que tomes tu palabra y la apliques a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.